están grabando, pues ya me siento que estamos aquí como, ¿no? Pero feliz de la vida de retomar nuevamente este discipulado y estoy ansiosa también porque ya las grabaciones se retoman también. Quiero pedirle una disculpa a todos los seguidores del canal de YouTube, porque hemos tenido un break, un espacio donde no se estuvieron enviando, pero son por causas de fuerza mayor. La persona que nos hacía la edición es una de las personas afectadas en Acapulco. Así que bueno, sus oraciones para Dulce, pero esto paralizó todo lo que teníamos nosotros de grabaciones, pero ya tenemos una nueva adquisición enviada del cielo, un chico con un deseo de servirle al Señor, al cual bendecimos en el nombre de Jesús. Así que ya vamos a estar encarrilándonos nuevamente con las grabaciones en el canal de YouTube. Y bueno, después de este comercial, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Hola, mi amado Señor, te damos tantas gracias porque tu presencia está aquí el día de hoy. Gracias por darnos todo para vivir nuestra vida con abundancia. Precioso Espíritu Santo de Dios, muévete hoy como tú quieras, Padre, en esta casa de vida número 70. Este es tu lugar. Enséñanos, Señor, tu palabra, dándonos revelación. Sé que tú quieres cada vez llevarnos a aguas mucho más profundas, experimentando mayor intimidad para así poder enfrentar todas las dificultades que tenemos cada día, portando tu poder y tu autoridad, Señor, como hijos amados, como hijas amadas. Así que bendigo hoy a cada familia aquí representada, a cada persona que se ha dado cita o que posteriormente vaya a escuchar este video en el canal de YouTube. Los bendecimos a todos. Gracias por todo lo que recibimos y por todo lo que recibimos de ti, mi Señor. Nos rendimos ante ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy dice con autoridad y poder. Por eso la canción que teníamos el día de hoy, con autoridad y poder. ¿Y sabes qué? Para que nosotros tengamos autoridad, la autoridad viene de obedecer la palabra de Dios. Si tú y yo somos obedientes a la palabra, vamos a tener autoridad. Porque muchas veces oramos y decimos, ¿dónde está la autoridad? O sea, ¿por qué no pasan las cosas por las que yo estoy orando? Y entonces lo que tenemos que reflexionar es, ¿somos obedientes a la palabra? Si somos obedientes a la palabra, la autoridad viene de la mano. Y el poder también. El poder fluye cuando tú y yo tenemos intimidad con Dios. Si tú y yo estamos teniendo intimidad con Dios, entonces también vamos a tener nosotros el poder. Dios ya nos lo dio a través de Jesucristo. El poder ya está dado en cada uno de nosotros. Vámonos al verso clave que está en Lucas 10:19. Y dice así, he aquí que os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y fíjate que esta ilustración a mí me gusta mucho porque dice que nos da poder, potestad, que es el poder y autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Y pone ese ejemplo de serpientes y escorpiones porque para nosotros el ver una serpiente o ver un escorpión nos da temor, ¿sí o no? Por el veneno, ¿no? Y entonces como que les tenemos su respeto. Entonces él pone como ejemplo serpientes y escorpiones que son animales que nos dan miedo. Y dice, no les tengan miedo porque yo les he dado autoridad sobre esos animales malignos, sobre esos animales que producen veneno, ¿no? Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo, o sea, cualquier tipo de fuerza del enemigo, el Señor nos ha dado potestad, poder y autoridad para que nada nos dañe. Y bueno, pues vamos a empezar. El objetivo de esta lección es reconocer la autoridad y el poder. Tenemos que reconocer la autoridad y poder. Hay una diferencia entre el poder y la autoridad y esto lo vamos a ver en un momento más en la lección. Pero dice, reconocer la autoridad y el poder que el Señor nos da a través de Jesucristo. A través de Jesucristo nos ha sido delegado y tenemos que ejercerlo realizando sus obras. Tú y yo tenemos que realizar las obras del Señor. Nosotros somos respuesta a un mundo confundido. Hay mucha confusión en el mundo y nosotros, si estamos fluyendo en esa intimidad con Cristo, traemos la verdad revelada a través de su palabra. ¿Te has preguntado por qué no eres tan eficaz en alcanzar el mundo para Cristo?
O sea, a veces nosotros le damos palabra a mucha gente y decimos, ¿por qué no producen estas personas? O ¿por qué hay tanta apatía? ¿No? ¿Por qué tanta gente que ignora? O tanta gente que por compromiso escucha, pero la verdad es que su corazón está lejos de sentirlo. ¿No les ha pasado? Pero entonces decimos nosotros, ¿qué nos está faltando? ¿Cómo hacer que la gente pueda despertar a ese amor único que a mí me apasiona, por ejemplo? Debemos de entender que tenemos una vida con ese propósito eterno y ojalá que pudiéramos transmitir a quienes amamos todo eso, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido con problemas que se nos van de las manos y que se van presentando en nuestras vidas. Y nosotros sabemos por experiencia que los problemas en Cristo se resuelven de maneras diferentes y se viven de maneras diferentes. Que es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía para que podamos resolverlo muchas veces a través de la oración o pedirle al Señor que despierte a cada una de las personas a las que les hablemos, que les haga sensibles sus corazones, ¿no? Para escuchar lo que Él tiene preparado para cada situación, porque cada situación tiene una respuesta. Cuando a mí me toca ministrar a alguien o darle consejería a una persona, en el momento en que me están hablando de los problemas, inmediatamente yo estoy orando y pidiéndole al Espíritu Santo que me dé la palabra adecuada, la guía adecuada, ¿me entiendes? Para poder instruirlos en esa verdad que Cristo los quiere encaminar. Entonces, nuestro estilo de vida tiene que ser basado en la palabra de Dios, tiene que estar anclado al Señor. Para que crezca la autoridad y el poder, se requiere entonces obediencia e intimidad. Y chequen esto y anota esto que es importante. A mayor obediencia, mayor autoridad. Si tú tienes obediencia, entonces vas a tener mayor autoridad. Y entre más intimidad tienes, hay más poder. Está padrísimo esto, ¿no? Es como una fórmula espiritual. A mayor obediencia, mayor autoridad. Y entre más intimidad, más poder. Entonces, si queremos tener nosotros intimidad, pues tenemos que se va a desarrollar en nosotros mayor poder. Y si queremos tener autoridad, entonces tenemos que ser obedientes. Ando un poquito afónica, así que ustedes me disculparán, pero aquí estoy sedienta de poder compartirles la palabra del día de hoy. Entonces, para tener la vida de Dios debemos permanecer en Él. Esto es más que una decisión, una determinación. Es una decisión firme. Mi convicción no se tiene que improvisar, sino que se tiene que trabajar. La palabra ya es carne en mí y tenemos que tener un estilo de vida inamovible del reino, ¿no? Y vamos a resplandecer donde haya oscuridad. Tú y yo vamos a hacer luz donde quiera que nosotros nos movamos. Tú y yo vamos a hacer luz. Tenemos poder y autoridad para vencer los demonios que están atormentándonos a nosotros, a nuestros seres queridos o a las personas que conocemos, con el fin de alejarnos de nuestro propósito. Ese es el objetivo. Cuando el demonio ataca, lo que quiere es debilitarnos y hacernos sentir chinche para que nosotros decaigamos. Pero ¿sabes una cosa? Y yo se los digo como experiencia personal. A mayor ataque, mayor entrega. Y a mayor entrega, mayor autoridad. Y a mayor autoridad, o sea, tenemos la capacidad de poder enfrentar cualquier problema porque no lo hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas, sino el Señor nos respalda, ¿sí o no? Entonces, en tiempos tan desafiantes como los que vivimos, necesitamos estar activos, utilizando todos los recursos espirituales que el Señor nos da a nuestro alcance. Y hoy tenemos más revelación que las generaciones anteriores. Sin embargo, fíjate nada más que en términos generales se produce menos. ¿Por qué se produce menos? La pregunta no es para condenación, para condenar a nadie. El Señor nos quiere ayudar a que seamos nosotros más productivas. ¿Sabes cómo? Consolidando, afirmando para que se hagan las obras que Dios tiene ya planeadas para cada uno de nosotros. ¿Cuál será la razón por lo que está pasando esto? Quizás nos está faltando pasión. Yo creo que a veces cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo, terminamos apasionados por Él, pero va pasando el tiempo y la rutina, las tareas, muchas cosas que nos atrapan, nos debilitan y nos van quitando esa pasión del creyente anterior, ¿no?
o el amor de Dios muchas veces se enfría. ¿Por qué se enfría? Esto es a causa del incremento de la maldad. Hay mucha maldad sobre la tierra, entonces por eso se enfría. O tal vez es porque estamos ignorando el poder y la autoridad que se nos ha delegado. Tenemos un poder y tenemos una autoridad que muchas veces, inclusive chicas, cuando oramos, o chicos, quienes me escuchen, cuando oramos muchas veces estamos orando sin creer que Dios lo va a hacer. Entonces somos el primer bloqueo para que las oraciones se concedan. Vámonos al punto número 1. Dice, lo representamos en la tierra. Tú y yo tenemos que tener claro eso. Como hijos de Dios, somos representantes de Dios sobre la tierra. Entonces, a los hijos de Dios se nos ha encomendado que predicar el evangelio. Jesucristo es el vencedor máximo. Y cuando nosotros vamos con esa mirada puesta en que Jesucristo es lo máximo, tenemos ya una victoria destinada sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la carne. Tenemos una victoria totalmente dada por Cristo, ¿no? Una victoria absoluta. Él nos ha delegado su autoridad para reinar en la tierra y para representarle con su poder. O sea, ese poder no quedó en Jesucristo. Ese poder ya lo tenemos nosotros, en cada uno de nosotros. Tenemos su nombre, fíjate. Tenemos su nombre, nos ha dado su nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, tenemos que orar en el nombre poderoso de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces tenemos que orar en su nombre y Él nos ha dado su nombre para que lo podamos usar. Pero también, ¿sabes qué nos ha dado? Nos dio su palabra. Nos dio su palabra porque a través de la palabra nos empapamos de las riquezas, ¿no? De todo lo que Él nos enseña. Y a través de su palabra podemos nosotros también tener victorias. ¿Sabes qué más nos ha dado? Nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos orar con poder. ¿Sabes qué otra cosa nos ha dado? Nos dio su sangre. Nos dio su sangre como una victoria sobre la tierra, porque Jesucristo cuando entregó hasta la última gota de su sangre en su sacrificio en la cruz para redención de nosotros, ahí mismo se consumó la victoria. ¿Y sabes qué más nos dio? Nos dio la unción. Esa unción que recibió en el momento en que fue bautizado por Juan, esa misma unción que recibió del cielo cuando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, esa misma unción es la que tú y yo estamos recibiendo el día de hoy. Entonces sus enemigos están ya derrotados. Nuestros enemigos están derrotados, ¿me entiendes? Porque nosotros tenemos ya todo lo que Jesucristo nos ha delegado. Ellos han sido destruidos, por lo que tenemos que arrebatarles las almas que nosotros amamos. Muchos de nuestros seres queridos están esclavizados, atormentados por el enemigo, ¿no? Por otro lado, el Padre tiene los cielos abiertos para salvar a todo aquel que crea en su mensaje redentor. Dios tiene los cielos abiertos. Y los tiene los cielos abiertos en señal de decir de que no hay ningún pretexto para que nosotros no podamos compartir las buenas nuevas. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hagamos valer el triunfo de Cristo, atando a los enemigos espirituales que tienen retenidas estas almas. Echémoslos fuera en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Mateo 10 del 7 al 8. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Fíjate que este pasaje es tan profundo, que muchas veces lo hemos leído, pero ¿sabes qué es lo que nos pone el enemigo? Temor de hacer esto. ¿No les ha pasado? Que si dices, hay un endemoniado por ahí, ¿a poco te atreves a ir y orar por ese endemoniado? Dices, no, voy a buscar a alguien en la iglesia con autoridad para que vaya y ore, ¿no? Yo cumplo con decir, aquí hay un endemoniado, ¿no? Pero no nos atrevemos muchas veces. ¿Sabes por qué no nos atrevemos? Porque no hemos reconocido la autoridad que ya nos ha sido delegada desde los cielos. ¿Sí me explico? Y tenemos autoridad
para sacar esos demonios, tenemos autoridad para resucitar muertos. ¿Cuándo te has atrevido? Fíjate que cuando murió mi mamá, yo creo que se me vino ese pensamiento y dije, Señor, dice tu palabra que podemos resucitar muertos. Y si yo le impongo la mano a mi mamá y digo, mamá, resucita en el nombre de Jesús, ¿será que resucitaría? ¿No? Nunca me atreví a tocarla, solo lo pensé. Pero es que nos mete mucho temor el enemigo. Pero nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para poder hacerlo, ¿no? No estamos limitados. Podemos resucitar muertos, podemos echar fuera demonios, porque por gracia hemos recibido esto, por gracia tenemos también que compartirlo. Tenemos que soltarnos, ¿sí me explico? Tenemos que aprender a hacer cosas que anteriormente no lo hacíamos. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a dar discipulados y todo eso, y la gente se me acercaba al final y me decían que yo orara por algo, híjole, yo me sentía como penosa, porque no estaba yo acostumbrada a hacerlo, y tenía como pena, ¿no? Y decía yo, y cuando veía yo que se hacían filas detrás de mí para que yo orara por toda esa fila, decía yo, ay Dios mío, ¿y qué voy a hacer con toda esta gente? Pero lo que tenemos que aprender nosotros es de que nosotros somos instrumentos de su gloria, instrumentos de su gracia, que las cosas no están en nosotros, sino en el poder y autoridad que Dios ha delegado en cada uno de nosotros. Entonces los territorios están ocupados por el enemigo y se toman por la fuerza. Nosotros tenemos que tomarlos por la fuerza, y con la fuerza del Espíritu Santo ya podemos nosotros desplazarlos, desalojarlos con una oración, con intercesión. Muchas veces lo que necesitamos también es prepararnos, y nosotros tenemos un grupo aquí de intercesión, y este grupo de intercesión nos ayuda para que nosotros los días lunes, cada vez con mayor fervor, con mayor creencia, con mayor fe, nos podamos reunir todos unánimes juntos a orar, a interceder los unos por los otros. Yo invito a Yola, yo invito a todas las que no se nos están conectando, a Berta, que casi no se ha juntado mucho los lunes, que se activen, que busquen la forma de cómo organizar sus tiempos para que estemos los días lunes en oración, porque esta oración, chicas, viene un poder sobrenatural que declaro en el nombre de Jesús. A partir de este próximo año que inicia, el poder de Dios se va a apoderar de este grupo y vamos a ver sanidades, prodigios y milagros. Sabemos que nuestra boca va a ser portavoz de la palabra de Dios, y cuando salga palabra de nuestra boca van a haber milagros sobrenaturales. Así que las invitamos, no se pierdan esto, no seamos espectadores, seamos participantes de la gloria de Dios que está avecinándose en este grupo. Dice, no hemos sido lo suficientemente violentos contra el diablo. Y eso es lo que nos está faltando. No somos violentos. El diablo viene con violencia a atormentarnos. El diablo viene con violencia a enfermarnos. El diablo viene con violencia a quebrantarnos, a atemorizarnos. Y nosotras estamos miedosas, pasivas, echando un paso para atrás. Y no tenemos que hacer eso, porque no hemos comprendido y no hemos ejercitado esa autoridad y ese poder que Cristo ya nos ha delegado. Mira lo que dice Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quién va a arrebatarlo? Yo levanto mi mano. No veo cámaras prendidas, pero yo levanto mi mano y digo, yo soy de las violentas que los violentos arrebatan. Punto número 2. Con autoridad y poder. Tenemos autoridad y poder. En Lucas 4:31 al 37 dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era palabra de autoridad. O sea, de autoridad. Para que Jesucristo tuviera autoridad, ¿sabes qué es lo que se necesitaba? Que hubiera obediencia. Como Jesucristo obedeció al Padre, entonces Él tenía autoridad. Si yo obedezco a Jesús, yo voy a tener autoridad. Si tú obedeces a Jesucristo y obedeces a tus líderes, vas a tener también autoridad. Dice el verso 33 de Lucas 4, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Sabes? Jesús le dijo, cállate y sal de él. No le dijo con temor, le dijo con poder y lo dijo con autoridad. Y tú y yo tenemos que orar así, con poder y con autoridad. Derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos? Y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Las cosas con el Señor se deben de tomar en serio, ¿sabes? Si recibes liberación y sigues igual, de nada te sirve. O sea, tenemos que tener cambios contundentes en nuestra vida. ¿Alguna vez te has asombrado de la autoridad de alguien? ¿Has visto a alguna persona y dices, esta persona sí tiene autoridad? ¿Sí te has fijado de alguien? Yo lo veía en mi papá. Mi papá, cuando a él hablaba, yo decía, este hombre tiene autoridad. Y cuando él decía algo, no había nadie que no cumpliera lo que él estaba diciendo en ese momento. O sea, porque tenía autoridad. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar con autoridad. Por lo general, nos impresionan más las demostraciones de poder que de autoridad. El Señor Jesús introdujo su autoridad en la tierra, la autoridad de su reino. En el Antiguo Testamento no hay ejemplos de personas, por ejemplo, echando fuera demonios. Es hasta que aparece Jesucristo en el Nuevo Testamento que ejerce una autoridad y un poder jamás vistos por el diablo. Fue a partir del Nuevo Testamento donde empieza a verse el poder de Jesucristo para echar fuera demonios. Mira lo que dice Lucas 11, 20, 22. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en base a este versículo de la Biblia? Tenemos que atar al hombre fuerte que quiere robarnos. Tenemos que atar al hombre fuerte que quiere ejercer autoridad en contra de nuestros seres queridos, ¿no? Y yo recibo teniendo intimidad con Jesucristo. Entonces el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y quiere robarnos la salud, quiere robarnos las finanzas, quiere robarnos a la familia, quiere robarnos nuestra economía. Entonces nosotros tenemos que aprender a ejercer autoridad. ¿Pero qué es autoridad? En griego la palabra es exousia y significa el derecho a gobernar un territorio con libertad de acción, estableciendo dominio y señorío. Es la facultad de mandar y dar órdenes que deben ser acatadas de conformidad con las leyes vigentes. La autoridad exige obediencia a los subordinados y a los insubordinados también. Recuerda esto, sin obediencia la autoridad no existe. Si tú no obedeces, la autoridad no existe. En Jeremías 31:11 dice, porque Jehová redimió a Jacob, ahí pon tu nombre, Jehová redimió a Xiomara de manos del más fuerte que ella, ¿no? El Señor venció al más fuerte. El hombre fuerte tú lo atas y el Señor lo vence, porque yo vivo con la autoridad que recibo al obedecer su palabra y en la intimidad de buscarle fluye el poder. Entonces, ¿cómo tener autoridad? ¿Cómo tener esa autoridad? Obedeciendo su palabra y buscando mayor intimidad con él. Entonces, la autoridad tiene el derecho a gobernar. Afortunadamente, la autoridad de nuestro Dios es esta, que no es impuesta por la fuerza. La autoridad no puede ser imposición. Él espera que la reconozcamos. Nosotros tenemos que reconocer esa autoridad y tenemos que obedecerla voluntariamente, simplemente porque le amamos. Entonces, como yo le amo, yo le obedezco, ¿no? Pero nadie te impone esa autoridad. ¿Cómo te representó? Siendo diferente, así nos vamos a distinguir tú y yo. En Juan 14, del 23 al 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
Y así lo dice el Señor en Juan 14. El que me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate nada más esto. Que si tú y yo le amamos, vamos a guardar su palabra. Y en el momento en que tú y yo guardemos su palabra, viene la Trinidad con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar en nosotros. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la que el Padre me envió. Vamos a perseguirlo, vamos a tratar de obedecerlo, ¿sí o no? El Señor Jesús posee toda autoridad en el cielo, en la tierra, y nos la ha delegado a nosotros para continuar su obra salvadora, para que tú y yo continuemos esa obra que Jesús un día vino aquí a hacer por la tierra. Por esta razón, los hijos de Dios podemos determinar el resultado de las cosas conforme a su voluntad. Mira lo que dice Mateo 28 del 19 al 20, y dice: por tanto, id y haz discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseña que guarden todo lo que les he enseñado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Aquí hay una promesa padrísima, que esta promesa quiere el Señor que la tomemos para que desaparezca el temor. Si nosotros sabemos que dice el Señor que va a permanecer con nosotros hasta cuando sea el fin de los tiempos, eso nos tiene que dar paz, en saber que no vamos a estar nosotros solas, ¿no? Que Dios va a estar con nosotros. Entonces, el término potestad también es un sinónimo de autoridad. Es el derecho legal que se ejerce para hacer cumplir normas y deberes, incluso con el uso de la fuerza. La autoridad ha de ejercerse, ya que de no hacerlo, el vacío lo llenará una autoridad contraria. O sea, que si tú y yo no ejercemos la autoridad de Cristo, va a venir el enemigo a ejercer su propia autoridad. ¿Sí me explico? O sea, no va a quedar eso, es como un espacio vacío, sino que ese vacío, si nosotros provocamos a que hayan vacíos, esos vacíos los llena el diablo, ¿no? Y el diablo viene a suplir esos espacios. ¿Qué tal? Vamos a ver este ejemplo. La patria potestad sobre los hijos es un derecho legítimo de los papás, ¿no? Que puede ejercerlo cuando... Pero mira, si el papá no ejerce ese legítimo derecho que él tiene para ejercer su paternidad, entonces, o lo ejerce en forma incorrecta, van a venir otras personas que van a instruir a tu hijo, van a enseñar a tu hijo y posiblemente no van a hacer cosas buenas. Poder, vamos a ver el poder, el término ahora de poder. Viene del griego dunamis. El sinónimo significa el de poder, fuerza, capacidad, energía, habilidad sobrenatural para efectuar milagros, ¿no? Fuerza violenta, fuerza explosiva. El ejercicio del poder cambia la realidad física. Los humanos se asombran de los milagros que Jesús llevaba a cabo. Los primeros apóstoles ejercieron el dunamis o el poder creativo de Dios. Y este poder es el que regenera órganos. ¿Has visto que hay personas que le han nacido órganos nuevos? Hay personas que han recibido milagros sobrenaturales y opera también a través de dones del Espíritu Santo. Todo esto es ejercer ese poder de Dios que ya ha sido nato para ti y para mí. En Primera de Tesalonicenses 1:5 dice: el evangelio no llegó solo en palabras solamente, sino en el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre y por amor a cada uno de nosotros. Entonces, las sanidades instantáneas, por ejemplo, son expresiones del poder de Dios, no de autoridad, porque regenerar es sinónimo de restaurar, por ejemplo, de regresar al estado original. El poder atrae a la gente, aún a los incrédulos. Fíjate, cuando nosotros ejercemos poder, muchos incrédulos pueden ser convertidos cuando ven el poder de Dios. ¿Sí me explico? Nadie ha tenido la autoridad y el poder que tuvo Jesús. Y un personaje como Pablo ejercía ambos, poder y autoridad. Pablo tenía poder y también tenía autoridad.
Por ejemplo, la mujer, ¿se acuerdan de este tema de la mujer del flujo de sangre? Que dijo, si tocara el borde de su manto. Ella sabía que la unción tenía Jesucristo en la unción sobre él. Y entonces ella sabía que si ella tocaba el borde de su manto, ese manto traía la unción y el poder. Y entonces si ella tocaba ese borde, iba a ser sana. Ella sabía, ¿no? En Hechos 19, del 11 al 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjate, cuando hay una persona con poder y con unción, todo lo que la persona toca está ungido. Y entonces por eso después se cortaban los paños y los repartían, para que donde hubieran enfermos, estos paños se los imponían y estas personas sanaban. ¿Por qué sanaban esas personas así? Porque tenían fe. O sea, tenían fe y la autoridad y el poder iba representado a través de ese paño. Los reyes conquistan a través del poder, pero gobiernan a través de la autoridad. Para comprender mejor estos conceptos, vamos a ver un ejemplo de la vida real. Hay un ejemplo, este ejemplo me encantó porque está muy ilustrativo y dice, la mamá le ordena a su hijo de 4 años, es hora de irte a la cama. Pasados 10 minutos, el niño no se ha movido. Mamá vuelve a dar la orden y el niño sigue sin hacer caso. Mamá cuenta hasta 3. El niño sale corriendo a su recámara y obedece. ¿Qué ejerció mamá? ¿Autoridad o poder? ¿Qué crees tú que ejerció su mamá? ¿La autoridad o poder? Usó el poder. Con la autoridad, cuando la mamá le dijo con autoridad varias veces, el niño no obedeció. Pero cuando la mamá usó el poder dio la orden y el muchachito inmediatamente salió corriendo a obedecer. ¿Sí me explico? Entonces, la noche siguiente, después de la cena, papá le dice al niño, otro ejemplo, es hora de irte a la cama, lávate los dientes y a dormir. El niño se levanta de la mesa de inmediato, se lava los dientes y se acuesta a dormir. ¿Qué ejerció el papá? Su autoridad. La mamá posee autoridad, pero el niño no la reconoce, pero usó el poder y entonces obedeció. ¿Sí me explico? Está ilustrativo esto, pero está muy claro también como para que nosotros podamos entender mucho más. Los dones del Espíritu Santo proporcionan poder. Cuando nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, cuando oramos con poder. Pero la autoridad es el resultado de esa relación estrecha, personal que podamos tener entre Dios y nosotros. Y también de que nosotros seamos obedientes hacia Él, ¿no? La autoridad no se basa en el desempeño, sino en la obediencia. ¿Cómo obtuvo Jesús autoridad? Esto es importante que lo sepamos. ¿Cómo obtuvo Jesús autoridad? Por su obediencia perfecta a Dios, porque Él obedeció perfectamente a Dios. ¿Por qué se oyó la voz del Padre después de que Él fue bautizado? ¿Se acuerdan cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista? Y entonces, ¿por qué se oyó en ese momento que Él acude a Juan? Se oye la voz del cielo, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué se oyó? Porque Él llegó en obediencia y fue humilde, ¿no? Y se presenta ante Juan y le dice, ¿sabes qué? Vengo a que tú me bautices. Y dice, ¿cómo? Si yo soy el que debería de ser bautizado por ti. Le dice, así conviene. ¿Por qué convenía hacerlo así? Porque Él tenía que dar un testimonio de humildad, ¿no? Jesús había llegado a los 30 años sin desobedecer al Padre, porque Él nunca cometió pecado. Y entonces Él fue siempre obediente. No había hecho milagros y el Padre ya estaba complacido con Él. A partir de ahí, cuando ya viene el Espíritu Santo y ya empieza a morar en Él, es a partir de ese momento cuando Jesucristo empieza a hacer los milagros, ¿no? En Marcos 1, del 9 al 11, habla de que Jesús fue bautizado por Juan y cuando
subía el agua, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió como paloma. Fue en ese momento justo donde él recibe al Espíritu Santo. Punto número 3. Actuando como hijos e hijas de Dios. Entonces los cielos son cielos de Jehová. Dice, la tierra nos ha sido devuelta a los hijos de Dios. La tierra ha sido devuelta a los hijos de Dios. Eso está fundamentado en el Salmo 115, 16. Satanás es ilegal en el territorio asignado para nosotros, porque es un territorio para nosotros, la tierra. De hecho, cuando la tierra fue creada, el propósito de Dios era para los hombres, para que nosotros fuéramos quienes estuviéramos establecidos en este lugar, ¿no? Pero Satanás es ilegal en el territorio que ha sido asignado para nosotros. Entonces tenemos nosotros que usar ¿qué? El poder y la autoridad de Cristo para echarlo fuera a él, porque él es el que está ilegal, no nosotros. Y quitarles todas las almas que se ha robado, todas esas almas que le pertenecen al Señor y que se las ha llevado el diablo a través de mentiras, a través de engaños, a través de debilidades. Entre más crezcamos en obediencia, más autoridad tendremos y cambiaremos las imposibilidades en posibilidades. Gloria a Dios. Y esto, ¿sabes una cosa? Yo también lo he experimentado. Que mientras más comunión voy teniendo con Dios, voy ejerciendo yo mayor autoridad. O sea, tengo mayor autoridad para hacer y deshacer cosas en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, esto también lo puedes replicar tú en tu propia vida. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Este es nuestro llamado. Vamos a ejercerlo, vamos a ejercitarlo. La palabra de Dios que leo, la creo y la ejercito. O sea, si te enojas, perdona. Si no has orado, ora. Tenemos que ejercitar la palabra, no quedarnos pasivos de, ay, qué flojera. Hoy no tengo ganas de levantarme a orar. Ay, qué flojera. Y me quedo acostada, ¿no? ¿Sabes una cosa? Levántate. O sea, levántate, porque si ya te despertaste es porque el Señor quiere tratar contigo. Levántate. Dios quiere hablar contigo. Fíjate nada más que Él nos da autoridad para reprender todas las enfermedades. No dice algunas, dice todas las enfermedades en general. El poder es un regalo de Dios. La autoridad es conferida a los obedientes y a las personas que son puras de corazón. ¿Tú eres obediente? ¿Tú eres puro de corazón? ¿Qué motivación tienes para andar en lo correcto? No hagamos nada por interés. Muchas veces actuamos el bien porque vemos que podemos sacar provecho sobre algo. No actuemos así. No actuemos por egoísmo. No actuemos por orgullo. Quien no busca lo suyo ni anda autopromoviéndose es el que recibe la autoridad divina, porque Dios es bueno, ¿no? Entonces, quien sirve a los demás será el primero entre todos. La culpa te paraliza. Tenemos que actuar. Muchas veces nos paralizamos cuando sabemos que hemos pecado y dices, no, ya para qué me levanto y oro si ya pequé, ¿me entiendes? Y ese pensamiento siempre lo manda el enemigo para paralizarnos, ¿me entiendes? Por ejemplo, hoy, hace rato, estábamos comentando Mirna y yo que, bueno, hay ataques del enemigo, se fue la luz, y ella andaba preocupada por su lado y yo preocupada por el mío. Pero ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente empiezo yo a sentir en mi cuerpo, en mi propio cuerpo, una debilidad. Y he estado mala de la presión, entonces como que empezó a querer boicotear el enemigo a través de mi salud. Y yo dije, reprendo en el nombre de Jesús. Y me senté enfrente de la computadora y dije, Señor, en tus manos está esto. Esto no es mío, es tuyo y tú te vas a hacer cargo. Toma control. Voy a grabar yo, no voy a grabar. ¿Qué va a pasar con esto? Y él tomó control y ahí está Mirna, grabando, mandando los mensajes, mandando el link. O sea, Dios soluciona las cosas. Pero tenemos que ponernos de pie y decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para servirte. Estoy en tus manos. Tú toma control de todo. Porque el diablo lo que quiere es paralizar. Y cuando tú estás paralizado, ¿qué es lo que haces? Ya no haces nada. ¿Me entiendes? Te dejas morir. Y si me dejo morir, pues no hubiera habido prédica. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que actuar por fe. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. A esa conclusión llegué en la mañana. Dije, no puedo hacer nada por mí mismo, Señor, estamos en tus manos.
Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Es voluntad de Dios que todas ustedes se hayan conectado? ¿Es voluntad de Dios que haya habido prédica el día de hoy? ¿Es voluntad de Dios que yo haya sido quien comparta? ¿Es voluntad de Dios que Mirna estuviera sirviendo como está sirviendo? Todo esto es voluntad de Dios. Entonces, ¿sí me explico? No podemos ejercer nada por nosotros mismos. Tenemos que empezar a confiar en Él, ¿no? Y no dejar que el enemigo nos paralice. Repréndelo en el nombre de Jesús, con esa autoridad, con ese poder que ya nos ha sido delegado desde el cielo. Guía personal. Cristo nos ha otorgado su poder, pero también quiere llevarnos a un nivel mayor. Y yo sé que cada prueba que nosotros pasamos, cada día, la prueba de hoy, la prueba de mañana, la prueba de ayer, todas estas son para llevarnos a un nivel mayor de autoridad, para servirle, para liberar a la gente. Si seguimos buscando al Señor, Él nos mostrará las impurezas que tenemos y nos dará la gracia para vencerlas. Tenemos todo de Dios, pero Él quiere tener todo de nosotros. ¿Se lo vas a dar? ¿Estás dispuesta tú a dar? Esa es una pregunta directa para cada una de ustedes. Jesús desea hacernos testigos eficaces en esta hora de gran oscuridad en que vivimos. Con su autoridad y poder, su reino de amor, justicia, paz y alegría será revelado al corazón de muchos que hoy están en tinieblas. Vamos a compartir las buenas nuevas. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a animar a aquellas personas que sabemos que están tristes. Vamos a echar al maligno fuera de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. Vamos a dar siempre el testimonio del Señor, pero ¿sabes qué? Con autoridad y con poder. Vamos a buscar a Dios, vamos a seguir ese propósito que tenemos en Cristo. Es indispensable. Padre, estamos aquí, Señor, queriendo, Padre, tomar esa autoridad para echar fuera esos demonios, para sanar enfermos, para predicar el Evangelio. Padre, incrementa nuestra fe. Recorre, Señor, nuestras casas. Ayúdanos, Señor, a creer en ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Su nombre tiene autoridad para limpiar los ambientes de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias. Nos has dado poder sobre la vida, sobre la muerte. Cuando entramos en esa intimidad contigo, Señor, recuerda que el poder es unción y nos has dado esa unción. Yo primero lo recibo en esa intimidad y lo comparto, Señor, para llenarme de ti, Padre. Ante tu nombre, Señor, se dobla toda rodilla, Dios. Te doy tantas gracias porque hoy venimos ante ti con un corazón sincero, diciéndote, Señor, que te queremos dar todo, que entregamos nuestra vida a ti, que te reconocemos como nuestro único Dios, nuestro Señor, que tú estás en nuestro camino y que no hay nada oculto delante de ti. Queremos reactivarnos, Señor, delante de ti, entregándote todo a nuestras vidas. Señor, tú eres un Dios celoso. Te ruego, Señor, que me ayudes a anhelarte, así como tú me anhelas. Señor, ayúdanos a que podamos tener nuestra mente clara buscándote a ti, Señor, que quites las distracciones de este mundo, Señor. Queremos ser reflejo de tu gloria, Padre, que podamos ver, Señor, con tus ojos, que podamos, Señor, buscar la salvación, la sanidad, Señor. Padre, que podamos compartir con todos los que padecen, con los que no te conocen, Señor, compartir las buenas nuevas, Señor, de salvación. Queremos amarte por sobre todas las cosas. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, con autoridad y con poder. Queremos, Padre, que esa autoridad y ese poder sea ejercido en cada una de las personas, Señor, que el día de hoy están buscando de ti a través de este medio. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna.
Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.